¿Puede el hongo Cordyceps infectarnos como en The Last of Us? A lo largo de la historia, la humanidad ha sido afectada por pandemias que se han llevado la vida de millones de personas. La plaga de Justiniano, la viruela, la gripe española, la peste negra y el VIH se han posicionado como las más letales hasta los momentos, a pesar de que la pandemia del COVID-19 continúa causando pérdidas humanas en la actualidad. Las posibilidades de que existan nuevas pandemias son diversas. La ciencia ficción ya nos ha demostrado con películas como Soy Leyenda, Contagio, Resident Evil y 28 días después. Y la serie de HBO, basada en la franquicia de videojuegos de supervivencia, acción, aventura y terror, The Last of Us, también nos sugiere otra manera de perecer a causa de una infección, no de un virus, sino del hongo Cordyceps. ¿Podría el Cordyceps infectar a los humanos como a las hormigas y volvernos zombies? Si quieres saber qué es el Cordyceps, quédate con nosotros hasta el final y descubre si podría poner en riesgo nuestro futuro. ¡Comencemos! Antes, repasemos las pandemias a través del tiempo. A lo largo de la historia, nuestra especie se ha visto en riesgo a causa de pandemias que han arrasado con la vida de millones de personas en todo el mundo. Es por ello que, en primer lugar, te mostraremos las más letales, la plaga de Justiniano. Esta es una de las pandemias letales más antiguas de las que se tiene registro. La enfermedad sucedió entre el año 541 y el 542 en el Imperio Bizantino, y se estima que produjo de 25 a 50 millones de muertes. Según los registros, la plaga recayó en las ratas que se hallaban en los barcos mercantes, los cuales viajaban hacia distintas partes de Eurasia. La enfermedad se propagó y apareció en varias ocasiones hasta el año 750 aproximadamente. Además, se presume que uno de los lugares donde pudo originarse fue en el este de África, debido a la bacteria Yersinia pestis. La peste negra ocurrió entre el 1347 y el 1351 y en la actualidad es considerada como la más devastadora de todas. Se estima que en aquel entonces murieron entre 75 y 200 millones de personas a causa de este brutal brote que provocó síntomas como manchas en la piel, fiebre, tos y gangrena. Antiguamente se pensaba que había sido propagada por ratas, pero en 2018 surgió un estudio en el cual se sugería que la transmisión provino de piojos y pulgas. De una forma u otra, la enfermedad tuvo su epicentro en Asia, se extendió hacia el norte de África, el Medio Oriente y Europa, y tuvo un alto índice de mortalidad debido a los pocos avances médicos de aquel momento. La viruela. Aunque se han conseguido evidencias de que ya existía en el siglo III a.C., se manifestó como una pandemia en el año 1520 y acabó con la vida de 56 millones de personas, más que nada bebés y niños. De acuerdo a los estudios históricos, la viruela se extendió a través de brotes periódicos y se propagó masivamente con la llegada de los conquistadores al Nuevo Mundo. Aunque la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró en 1980 que el virus había sido erradicado, se estima que la viruela fue la causante de la muerte de unas 300 millones de personas en el siglo XX y hasta 600 millones durante los 100 años previos a su eliminación en el siglo XVIII. La gripe española. A pesar del nombre, esta pandemia desarrollada entre 1918 y el 1919 no se originó en el país europeo. De hecho, algunos científicos creen que los primeros brotes sucedieron en Estados Unidos. Debido a la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación de España fueron los primeros en mostrar información sin censura sobre el brote. En total, fallecieron entre 40 y 50 millones de personas en todo el planeta. Y hoy se conoce que la pandemia fue generada por la influenza virus A del subtipo H1N1. Las dos últimas que ahora te compartimos te sonarán más. ¿Te está gustando el video? Apóyanos con tu pulgar arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. ¿Listo? Sigamos. El VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana apareció por primera vez en 1976. Se presentó como pandemia en 1981 y hoy en día sigue afectando a la humanidad. Ha matado a aproximadamente 35 millones de personas y en la actualidad hay cerca de entre 31 y 35 millones de personas que padecen de esta enfermedad incurable, la cual disminuye en gran medida el sistema inmunitario.
COVID-19. A pesar de que no es considerada como una de las más letales, el COVID-19 o coronavirus es una pandemia con la que actualmente estamos lidiando también, por lo que merece ser considerada. Tuvo sus inicios en el año 2019 en Wuhan, China, y es ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Según estadísticas de la OMS, en el 2022 se habían registrado alrededor de 6.4 millones de fallecimientos a causa del COVID en todo el planeta. Tomando en cuenta esto, pensar en la posibilidad de una nueva pandemia es motivo suficiente para alertar al mundo entero. Mucho antes del COVID-19, en el 2015, Bill Gates advirtió que la humanidad no estaba preparada para una epidemia, puesto que se ha dado mayor importancia a la disuasión nuclear, en vez de enfocarnos en financiamiento médico. Más tarde, en el 2022, mantuvo su discurso y pidió a los gobiernos que destinaran millones de dólares a evitar la propagación de enfermedades que podrían desembocar en pandemias. ¿Y qué más nos puede ocurrir? Bien, con el estreno de la serie The Last of Us de HBO Max, las suposiciones de una nueva pandemia no se hicieron esperar. The Last of Us, ¿una advertencia disfrazada de ficción? ¿Qué es el Cordyceps? En la adaptación de los videojuegos del escritor Neil Druckmann, el Cordyceps es un hongo que toma el control de los cerebros de quienes han sido infectados, haciendo que les crezcan masas de consistencia esponjosa dentro del cuerpo y que les brotan por la frente y los ojos, como puedes ver. Este contexto postapocalíptico nos muestra cómo la infección fúngica es contagiada mediante mordeduras y se ha propagado por todo el mundo a causa del calentamiento global. Y la verdad es que, en el mundo real, el Cordyceps corresponde a un género de hongos denominados ascomicetos y tiene más de 400 especies hasta los momentos. Relación entre los hongos y los humanos. Según la información suministrada en Medical Science por el especialista en huéspedes inmunocomprometidos e infecciones fúngicas invasivas, el Dr. Ilan Schwartz de la Universidad de Duke, las células humanas son complejas en comparación con las bacterias, por lo que los hongos guardan una mayor relación con las personas. Esto se debe a que la maquinaria celular es igual a la de los humanos. En consecuencia, los antifúngicos son mucho menores que los antibióticos, porque resulta más difícil combatir las células fúngicas sin afectar a las humanas. Si consideramos este aspecto, además de las condiciones climáticas actuales, no sería extraño temer la propagación del Cordyceps, tal y como se muestra en la serie de HBO Max. Veamos qué dicen los expertos. The Last of Us y la realidad. Por un lado, el videojuego muestra que la infección ocasionada por el Cordyceps se extiende de forma parcial por medio de esporas que viajan en el aire. Es por esto que los personajes deben usar máscaras antigas para protegerse. En la serie, la propagación está ligada a tentáculos bucales y a mordeduras de personas infectadas. En nuestra realidad, el hongo funciona de la siguiente manera. Como espora, se adhiere a su huésped y se encarga de hacer un túnel para crear una red interna que cubre casi la mitad del cuerpo con los hongos. Así lo asegura el especialista en Cordyceps, el Dr. David P. Hughes de la Universidad Estatal de Pensilvania, quien además es asesor en el popular videojuego. En la producción de HBO, se puede ver a los infectados mordiendo a quienes se encuentren, como si fueran zombies, como en The Walking Dead. Pero en ocasiones, la realidad supera en gran medida a la ficción. En la naturaleza existen hongos que contagian por medio de mordidas. Un claro ejemplo es el Sporotrix brasiliensis, el hongo dimórfico que causa la infección esporotricosis. Este hongo puede transmitirse a través de esporas por medio de la respiración o contagiarse por mordeduras y arañazos de gatos. Es bastante frecuente en Brasil, en donde genera miles de infecciones anualmente. Además, resulta difícil de combatir con antimicóticos. Entonces, ¿podría el Cordyceps convertirse en una enfermedad pandémica para la humanidad? Este hongo parasitario se introduce en el cuerpo de su huésped y controla sus movimientos. También se alimenta de sus órganos y lo deja como un recipiente vacío. Pero ¡hey! ¡Tranquilo! Por fortuna para los humanos, hasta ahora solo ataca a animales como hormigas, arañas y orugas. No obstante, existen hongos en el medio ambiente que, debido a sus esporas, representan un grave peligro para individuos inmunodeprimidos. Así que, a pesar de que no debemos preocuparnos por un brote incontrolable de Cordyceps por el momento, no estamos exentos de sufrir una pandemia generada por hongos. Aunque claro, eso dependerá de muchos otros factores. ¿Y aquello de si nos infectamos debido al calentamiento global? Arturo Casadeval, profesor de microbiología e inmunología del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, aseguró en el 21º Simposio Internacional de Astacología que los hongos provocarán más y nuevas enfermedades infecciosas debido a ello. Pero David P. Hughes comenta que The Last of Us es inverosímil y que, aunque entren en los humanos, no evolucionarán para controlarnos. Podemos estar más tranquilos.
La ficción puede asemejarse muchísimo a la realidad, y el caso de The Last of Us no es la excepción. Pese a ello, por lo pronto, un hongo como el Cordyceps no supone un peligro para la humanidad. ¿Crees que estemos preparados para una próxima pandemia? ¿O piensas que esto podría acercarnos al colapso de la civilización? Déjanos tu valiosa respuesta en la caja de comentarios. No olvides pulsar el pulgar arriba si disfrutaste del vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para estar al corriente de nuevos temas de ciencia y tecnología. ¡Nos vemos pronto!